Puede parecer increíble, pero es verdad. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de imaginar. Todo lo que contemplamos, aunque parece externo, está en realidad en nuestro interior, en nuestra imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Nada aparece o permanece en ser por un poder propio. Los eventos ocurren porque actividades imaginarias relativamente estables los crean y continúan existiendo solo mientras reciben tal apoyo. Por lo tanto, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas, y todos deberían aspirar a resolverlo, pues en la solución de este gran misterio yacen el supremo poder, la suprema sabiduría y la suprema alegría. Cuando el hombre resuelva el misterio de la imaginación, habrá descubierto el secreto de la causalidad, es decir, que la imaginación crea la realidad. La imaginación divina y la humana no son dos poderes distintos, sino uno solo. La diferencia válida entre ellas no reside en la sustancia con la que operan, sino en el grado de intensidad del poder operante. Actuando en alta tensión, un acto imaginario se convierte en un hecho objetivo inmediato. En un nivel bajo, un acto imaginario se realiza en un proceso de tiempo. La historia humana, con sus formas de gobierno, revoluciones, guerras, y de hecho el surgimiento y caída de naciones, podría escribirse en términos de las actividades imaginativas de hombres y mujeres. Todos los hombres y mujeres imaginativos lanzan siempre encantos, y todos los hombres y mujeres pasivos que carecen de una vida imaginativa poderosa están continuamente bajo el hechizo de ese poder. Si la imaginación es lo único que actúa o existe en los seres o en los hombres, como creía Blake, entonces nunca deberíamos estar seguros de que no fue alguna mujer pisando el lagar quien inició ese sutil cambio en las mentes de los hombres, o que la pasión por la cual la tierra ha sido empapada en sangre no comenzó en la imaginación de algún joven pastor, iluminando su mirada por un momento antes de continuar su camino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su marcha creativa. La imaginación es el poder creativo no solo del poeta, el artista, el actor y el orador, sino también del científico, el inventor, el comerciante y el artesano. Su abuso en la creación de imágenes sin restricciones y poco amables es evidente, pero su abuso en la represión indebida genera una esterilidad que le roba al hombre la verdadera riqueza de la experiencia. Imaginar soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos es mucho más noble que reprimir o anular el deseo. La vida es la solución continua de un problema continuamente sintético. La imaginación crea eventos. Nuestro mundo, creado a partir de la imaginación de los hombres, comprende innumerables creencias en conflicto. Por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los eventos de hoy están destinados a perturbar el orden establecido de ayer. Los hombres y mujeres imaginativos invariablemente alteran una paz mental preexistente. Aférrate firmemente a tu ideal en tu imaginación. Nada puede quitártelo, excepto tu fracaso en persistir en imaginar el ideal realizado. Imagina solo aquellos estados que sean valiosos o prometan algo bueno. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar nuestra actividad imaginativa es luchar contra la misma naturaleza de las cosas. No puede haber un cambio externo hasta que haya primero un cambio imaginario. Todo lo que hacemos, si no va acompañado de un cambio imaginario, no es más que un ajuste superficial y fútil. Imaginar el deseo cumplido conlleva una unión con ese estado, y durante esa unión nos comportamos en consonancia con nuestro cambio imaginario. Esto nos muestra que un cambio imaginario resultará en un cambio de comportamiento. Sin embargo, nuestras alteraciones imaginarias ordinarias, a medida que pasamos de un estado a otro, no son transformaciones, porque cada una de ellas es sucedida rápidamente por otra en la dirección contraria. Pero siempre que un estado crece tanto como para convertirse en nuestro estado constante, nuestra actitud habitual, entonces ese estado habitual define nuestro carácter y es una verdadera transformación.
Ahora permíteme llamar tu atención sobre el diseño de la portada de este registro. Notarás a un hombre sentado en un banco de parque, imaginándose estar en una casa. Este es el secreto de aquellos que yacen despiertos en la cama, mientras sueñan cosas que se vuelven reales. Saben cómo vivir en su propia casa soñada hasta que, de hecho, lo hacen. El hombre, a través del medio de un sueño despierto controlado, puede predeterminar su futuro. Esa actividad imaginativa de vivir en el sentimiento del deseo cumplido lleva al hombre a través de un puente de incidentes hacia la realización del sueño. Si vivimos en el sueño, pensando desde él y no sobre él, entonces el poder creativo de la imaginación responderá a nuestra fantasía aventurera, y el deseo cumplido irrumpirá sobre nosotros y nos tomará por sorpresa. El hombre es toda imaginación. Por lo tanto, el hombre debe estar donde está en su imaginación, pues su imaginación es él mismo. Comprender que la imaginación no es algo atado a los sentidos o limitado dentro de los límites espaciales del cuerpo es de suma importancia. Aunque el hombre se mueve en el espacio mediante el movimiento de su cuerpo físico, no necesita estar tan restringido. Puede moverse mediante un cambio en lo que es consciente. Por más real que parezca la escena en la que descansa la vista, el hombre puede contemplar una que nunca antes ha presenciado. Siempre puede remover la montaña si ésta perturba su concepto de cómo debería ser la vida. Esta capacidad de moverse mentalmente de las cosas tal como son a las cosas tal como deberían ser es uno de los descubrimientos más importantes que el hombre puede hacer. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los eventos observados, avanzando de éxito en éxito a través de una serie de transformaciones mentales de la naturaleza, de otros y de sí mismo. ¿Cómo lo hace? Abandono de sí mismo. Ese es el secreto. Debe abandonarse mentalmente a su deseo cumplido, en su amor por ese estado y, al hacerlo, vivir en el nuevo estado y no más en el estado antiguo. Ahora bien, no podemos comprometernos con aquello que no amamos. Así que el secreto de comprometerse a sí mismo es la fe más el amor. La fe es creer en lo increíble. Nos comprometemos al sentimiento del deseo cumplido con la fe, de que este acto de autocompromiso se convertirá en una realidad. Y así será, porque la imaginación crea la realidad. La imaginación es tanto conservadora como transformadora. Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes proporcionadas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas tal como deberían ser, construyendo su mundo a partir de los sueños generosos de la fantasía. En la procesión de imágenes, las que toman precedencia son naturalmente las de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen. No difiere en naturaleza de una imagen de memoria o de la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea tan objetivamente real es la imaginación del individuo funcionando en ella y pensando desde ella. Mientras que en una imagen de memoria o de deseo, la imaginación del individuo no está funcionando en ella y pensando desde ella, sino funcionando fuera de ella y pensando en ella. Si el individuo ingresara en la imagen en su imaginación, como sugiere el diseño de la portada de este registro, entonces sabría lo que es ser creativamente transformador. Entonces realizaría su deseo y sería feliz. Toda imagen puede ser encarnada, pero a menos que el hombre mismo entre en la imagen y piense desde ella, es incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la locura esperar que el deseo se realice solo con el paso del tiempo. Aquello que requiere ocupación imaginaria para producir su efecto, obviamente no puede efectuarse sin tal ocupación. No podemos estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es sensación espiritual. Entra en la imagen del deseo cumplido, luego dale viveza sensorial y tonos de realidad actuando mentalmente como actuarías si fuera un hecho físico. Esto es lo que quiero decir por sensación espiritual.
Imagina que estás sosteniendo una rosa en tu mano. Huele la rosa. ¿Detectas el olor de las rosas? Bueno, si la rosa no está aquí, ¿por qué su fragancia está en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, mediante la vista, el sonido, el olor, el sabor y el tacto imaginarios, el hombre puede dotar a la imagen de viveza sensorial. Si lo hace, todas las cosas conspirarán para ayudarle a cosechar su fruto, y al reflexionar, verá cuán sutiles fueron los hilos que le llevaron a su meta. Nunca habría podido idear los medios que su actividad imaginaria usó para cumplirse a sí misma. Si el hombre anhela escapar de su fijación sensorial actual para transformar su vida presente en un sueño de lo que podría ser, solo necesita imaginar que ya es lo que desea ser, y luego sentir cómo esperaría sentirse bajo tales circunstancias. Que él, como el juego de un niño, que rehace el mundo según su propio corazón, cree su mundo a partir de sueños puros de fantasía, que entre mentalmente en su sueño, que haga mentalmente lo que realmente haría si fuera físicamente cierto. Descubrirá que los sueños se realizan no por los ricos, sino por los imaginativos. Nada se interpone entre el hombre y la realización de su sueño, salvo los hechos, y los hechos son las creaciones de la imaginación. Si el hombre cambia su imaginación, cambiará los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que han sido conservados y que aún operan bajo el umbral de su mente superficial. Para él, es simplemente historia. Para él, parece inalterable, un pasado muerto y permanentemente fijo. Pero para sí mismo, está vivo. Es parte del auxilio viviente. No podemos dejar atrás los errores de nuestro pasado, porque nada desaparece. Todo lo que ha sido sigue existiendo. El pasado todavía existe y sigue dando sus resultados. El hombre debe regresar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, sin importar cuán lejos en el pasado se encuentren. Este acto de regresar al pasado y recrear una escena del pasado en la imaginación tal como debería haberse representado la primera vez, yo lo llamo revisión. Y la revisión resulta en la anulación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman toda la estructura del hombre. Lleva consigo todos sus contenidos. Cualquier alteración del contenido resultará en una alteración en el presente y en el futuro. Vive noblemente para que la mente pueda almacenar un pasado digno de ser recordado. Si fallas en hacerlo, recuerda que el primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Si el pasado se recrea en el presente, entonces el pasado revisado también se recreará en el presente. De lo contrario, la promesa de que, aunque tus pecados sean como la escarlata, serán como la nieve, es una mentira. Puede surgir la pregunta de cómo, al representar a otros para nosotros mismos como mejores de lo que realmente fueron, o reescribir mentalmente una carta para hacerla conforme a nuestro deseo, o al revisar la escena de un accidente, la entrevista con el empleador, y así sucesivamente, podríamos cambiar lo que parecen ser los hechos inalterables del pasado. Pero recuerda mis afirmaciones sobre la imaginación. La imaginación crea la realidad. Lo que hace, puede deshacer. No solo es conservadora, construyendo una vida a partir de imágenes proporcionadas por la memoria, sino también creativamente transformadora, alterando un tema que ya existe. La parábola del mayordomo injusto da la respuesta a esta pregunta. Podemos alterar nuestro mundo mediante una cierta práctica ilegal, mediante una falsificación de los hechos, es decir, mediante una cierta alteración intencionada de lo que hemos experimentado. Y todo esto se hace en la propia imaginación. Esta es una forma de falsedad que no solo no se condena, sino que en realidad se aprueba en la enseñanza del Evangelio. Mediante tal falsedad, un hombre destruye las causas del mal y adquiere amigos, y en virtud de esta revisión, demuestra, al juzgar por los altos elogios que recibió el mayordomo injusto de su amo, que es digno de confianza.
porque la imaginación crea la realidad. Podemos llevar la revisión al extremo y revisar una escena que, de otro modo, sería imperdonable. Aprendemos a distinguir entre el hombre, que es toda imaginación, y los estados en los que puede entrar. Un mayordomo injusto, al observar la desgracia de otro, lo representará para sí mismo como debería ser visto. Si él mismo estuviera necesitado, como el hombre en la portada de este registro, entraría en su casa soñada en su imaginación, e imaginaría lo que vería, cómo se verían las cosas, y cómo actuaría la gente después de que estas cosas se cumplieran. Entonces, en este estado, se dormiría, sintiendo la manera en que esperaría sentirse bajo tales circunstancias. Ojalá toda la gente del Señor fuera injusta, mentalmente falsificando los hechos de la vida para liberar a los individuos para siempre. Porque el cambio imaginario sigue adelante hasta que, finalmente, el patrón alterado se realiza en las alturas del logro. Nuestro futuro es nuestra actividad imaginativa en su marcha creativa. Imagina algo mejor de lo mejor que conoces.